¿Y si te dijera que el hijo que llevaste en tu vientre por 9 meses, al que amaste desde antes de que naciera, al que enseñaste a caminar, a decir mamá, podría convertirse en tu peor pesadilla? ¿Y si te dijera que el mismo niño que abrazaste cuando tenía miedo, que consolaste cuando se lastimaba, un día te miraría con tanto odio que no lo reconocerías? Mi nombre es Isabel Remedios Vázquez Torres y hoy, a los 81 años, desde mi pequeña casa en Guadalajara, Jalisco, decidí contar una historia que guardé como secreto durante décadas, una historia que me ha carcomido por dentro, que me ha quitado el sueño tantas noches, pero que ahora siento que debo compartir. Nací en 1942 en un pueblito cerca de Zamora, Michoacán, en una casita de adobe que mi papá construyó con sus propias manos. Éramos gente humilde pero trabajadora. Mi mamá, doña Refugio, se levantaba antes del amanecer para hacer las tortillas y mi papá, don Aurelio, trabajaba en el campo desde que salía el sol hasta que se ocultaba. Fue en una feria del pueblo donde conocí a mi Rodolfo. Tenía yo apenas 17 años cuando lo vi por primera vez, parado junto al puesto de elotes, con su camisa blanca bien planchada y su sombrero de palma. Era tímido, de esos hombres que hablan poco, pero dicen mucho con la mirada. Me ofreció un elote con chile y limón, y sus manos temblaban tanto que casi se le cae. ¿Gusta acompañarme a caminar, señorita?, me preguntó con una voz tan suave que tuve que acercarme para escucharlo. Tenía unos ojos café tan sinceros, tan llenos de bondad, que mi corazón se aceleró sin que pudiera evitarlo. Nos casamos en 1961, en la iglesia del pueblo, con una misa sencilla y una fiesta en el patio de la casa de mis papás. Rodolfo trabajaba en una fábrica de ladrillos en Zamora. Ganaba poco, pero era constante, responsable. Nuestra primera casita era pequeña, 2 cuartos nada más, pero para nosotros era un palacio. En 1962 nació nuestra primera hija, Esperanza, una niña preciosa, con los ojos de su papá y mi carácter decidido. Rodolfo lloraba de felicidad cada vez que la cargaba. Esta niña va a llegar lejos, decía siempre. Va a estudiar, va a ser alguien importante en la vida. Trabajaba doble turno muchas veces. Llegaba a casa con las manos llenas de tierra y cal, pero nunca se quejaba. Es por el futuro de nuestra hija, me decía cuando yo le reclamaba que trabajara tanto. Quiero que tenga todo lo que nosotros no pudimos tener. En 1972, 10 años después de Esperanza, llegó nuestro segundo hijo, Joaquín. Fue una sorpresa. Yo ya tenía 30 años y pensaba que no tendríamos más hijos. El embarazo fue difícil. Estuve en cama casi todo el tiempo. Rodolfo se hacía cargo de todo, de Esperanza, de la casa, del trabajo. Y además me cuidaba a mí. Cuando nació Joaquín, Esperanza ya tenía 10 años y fue como tener una ayudante. Le encantaba cuidar a su hermanito, darle su mamila, cantarle para que se durmiera. Éramos una familia feliz, unida, llena de sueños. Rodolfo había conseguido un mejor trabajo en una fábrica más grande en Guadalajara. Nos mudamos cuando Joaquín tenía 3 años y Esperanza 13. La ciudad era muy diferente al pueblo, más grande, más oportunidades, pero también más peligros. Esperanza se adaptó bien, siguió estudiando, era muy inteligente, pero Joaquín siempre fue diferente, más callado, más difícil de entender. En la escuela no le iba muy bien. Los maestros siempre se quejaban de que no ponía atención, de que era muy distraído. Este niño necesita mano dura, decía Rodolfo, preocupado por las calificaciones de su hijo. Los hombres que no estudian se quedan de peones toda la vida, como yo. Yo trataba de defenderlo. Decía que cada niño tenía su tiempo, que Joaquín era sensible y necesitaba paciencia. Los años pasaron. Esperanza terminó la preparatoria con muy buenas calificaciones y logró entrar a la universidad con una beca. Fue la primera de la familia en llegar tan lejos. El orgullo que sentíamos no cabía en nuestros pechos. Joaquín, mientras tanto, se volvía cada vez más rebelde. Empezó a juntarse con muchachos mayores, algunos ya metidos en problemas. Rodolfo se preocupaba mucho, trataba de hablar con él, de llevárselo a trabajar los fines de semana, pero el muchacho se cerraba más cada día. En 1995, cuando Joaquín tenía 23 años y Esperanza ya se había casado y vivía en la Ciudad de México, pasó lo que cambió nuestras vidas para siempre. Rodolfo murió en un accidente en la fábrica. Una máquina falló, una pieza se soltó y lo golpeó en el pecho. Murió casi al instante. Fue el día más terrible de mi vida. Mi compañero de 34 años, el hombre que me había dado todo su amor, ya no estaba. Esperanza vino inmediatamente desde México, pero Joaquín
Joaquín reaccionó de una manera que nunca esperé. En lugar de consolarnos, en lugar de unirnos en el dolor, él me culpó de la muerte de su papá. Decía que yo lo había obligado a trabajar tanto, que por mi culpa había muerto. Su dolor se convirtió en odio, y ese odio se dirigió contra mí. Lo que pasó después, lo que mi propio hijo me hizo en el día del funeral de su papá, es algo que me ha atormentado durante 28 años. Algo tan terrible que hasta hoy me cuesta trabajo ponerlo en palabras. Pero si has llegado hasta aquí, si algo en mi historia te ha tocado el corazón, te pido que dejes tu like, te suscribas al canal y comentes de qué parte de México nos estás viendo. También quiero que comentes esta frase si alguna vez has sentido que la vida te golpea más fuerte de lo que puedes soportar. Yo también he conocido el dolor, pero sigo de pie. Antes de contarles lo que pasó ese día terrible, necesito que entiendan cómo era nuestra familia, cómo crecieron mis hijos, para que comprendan por qué lo que sucedió fue tan devastador, tan impensable. Joaquín nació el 15 de marzo de 1972 en el Hospital General de Zamora. Fue un parto difícil, duró casi 20 horas. Cuando finalmente lo pusieron en mis brazos, era tan pequeñito, tan frágil, que me daba miedo hasta respirar fuerte para no despertarlo. Tenía una mata de pelo negro, igual que su papá, y cuando abrió los ojitos por primera vez, eran café clarito, como miel. Rodolfo se quedó parado junto a la cama, mirándolo con tanto amor que se me llenaron los ojos de lágrimas. Mira nada más, me decía, tocando con cuidado la manita del bebé. Nuestro varoncito va a ser fuerte como su papá, va a trabajar duro y va a cuidar a su mamá cuando yo ya no esté. Esperanza, que entonces tenía 10 años, estaba emocionadísima con su hermanito. Desde el primer día se convirtió en su protectora, lo cargaba con mucho cuidado, le cantaba las canciones que yo le había cantado a ella cuando era bebé y siempre estaba al pendiente de que no le faltara nada. Mira, mamá, me decía, ya sabe que soy su hermana. Cuando lloro se pone tristecito y cuando le hago cosquillas se ríe. Era cierto. Desde muy pequeñito, Joaquín tenía una conexión especial con Esperanza. Era como si supiera que ella lo quería y lo protegía. Los primeros años fueron hermosos. Joaquín era un niño tranquilo, no lloraba mucho, dormía bien. Le gustaba que le leyera cuentos antes de dormir, aunque no entendiera las palabras. Se quedaba ahí acostadito, con sus ojitos grandes fijos en mi cara, como si estuviera grabando cada palabra en su memoria. Cuando empezó a caminar a los 13 meses, Rodolfo estaba tan orgulloso que invitó a todos los vecinos para que lo vieran. «¡Miren a mi chamaco!», gritaba en el patio, mientras Joaquín daba sus pasitos tambaleantes de una silla a otra. «Va a ser futbolista, ya verán». En esos días vivíamos todavía en Zamora, en una casita que rentábamos cerca de la fábrica donde trabajaba Rodolfo. Era pequeña, pero cómoda. Tenía un patiecito donde Joaquín podía jugar. Le encantaba hacer castillos de tierra, agarrar los cochinitos que se metían por debajo de la cerca, perseguir a las gallinas de doña Petra, nuestra vecina. Cuando Joaquín tenía 3 años, Rodolfo consiguió el trabajo en Guadalajara. Era una oportunidad que no podíamos desperdiciar. Mejor sueldo, prestaciones, la posibilidad de que nuestros hijos fueran a mejores escuelas. Pero la mudanza fue difícil para el niño. En Zamora conocía a todo mundo. Todos los vecinos lo conocían desde que nació. En Guadalajara éramos extraños. La colonia donde fuimos a vivir, la colonia americana, era muy diferente. Más casas, más carros, más ruido, más gente que no nos conocía ni nos saludaba. Joaquín se volvió más tímido después de la mudanza. Ya no era ese niño alegre que corría por el patio persiguiendo gallinas. Se quedaba pegado a mis faldas. No quería salir a jugar con los niños de la cuadra. «Quiero regresar a la casa de antes», me decía llorando. «Aquí no me gusta». Esperanza, que ya tenía 13 años, se adaptó más rápido. Consiguió amigas en la secundaria. Le gustaba la ciudad, las oportunidades que había, pero siempre estaba al pendiente de su hermanito. «No te preocupes, Joaquín», le decía. «Aquí también vamos a ser felices, ya verás». Cuando llegó el tiempo de que Joaquín entrara al kinder, fue toda una batalla. No quería separarse de mí ni un minuto. Lloraba todas las mañanas cuando lo dejaba en la escuela. Y la maestra, la señorita Aurora, siempre tenía que cargarlo para que yo pudiera irme. «Es normal», me decía la maestra. «Muchos niños se tardan en adaptarse. Dale tiempo». Pero pasaron los meses y Joaquín seguía igual. No jugaba con los otros niños, no participaba en las actividades. Se quedaba sentadito en una esquina,
esperando a que fuera hora de irse. En la primaria las cosas no mejoraron mucho. Los maestros siempre me llamaban para decirme que Joaquín no ponía atención, que se quedaba viendo por la ventana, que no hacía la tarea. No es que sea mal niño, me decía el maestro Rubén, su profesor de segundo año, pero está como en las nubes, como si estuviera pensando en otra cosa. Rodolfo se preocupaba mucho por esto. Los hombres tienen que ser fuertes, decididos, me decía. No puede ser que el niño sea tan tímido, tan miedoso. Necesita que lo empujen un poco. Pero yo veía a mi hijo y no me parecía que fuera cobarde o miedoso. Solo era diferente. Le gustaba dibujar, eso sí. Tenía un cuaderno donde hacía dibujos de casas, de árboles, de familias felices. Siempre dibujaba a los 4, papá, mamá, Esperanza y él, tomados de la mano con grandes sonrisas. Esta es nuestra familia, me decía, enseñándome sus dibujos. Siempre vamos a estar juntos, ¿verdad, mamá? Claro que sí, mi amor, le respondía abrazándolo fuerte. Siempre vamos a estar juntos. Durante los fines de semana, Rodolfo trataba de llevarse a Joaquín a trabajar con él. Los hombres necesitan aprender a trabajar desde chicos, decía. Pero al niño no le gustaba la fábrica. El ruido de las máquinas lo asustaba. El polvo lo hacía toser y se aburría sentado ahí viendo a su papá trabajar. No le gusta el trabajo de hombres, se quejaba Rodolfo. Prefiere quedarse en la casa con las mujeres, haciendo dibujitos. Yo trataba de defenderlo, de explicarle que cada niño era diferente, que maybe Joaquín tenía otros talentos, pero Rodolfo se preocupaba de que su hijo no fuera suficientemente hombre. Cuando Joaquín cumplió 10 años, en 1982, Esperanza ya estaba en la preparatoria y era toda una jovencita. Seguía queriendo mucho a su hermanito, pero ya tenía sus propios asuntos, sus amigas, sus estudios. Joaquín se quedaba más solo, más tiempo conmigo. Era un niño dulce, cariñoso. Me ayudaba en la cocina, me acompañaba al mercado, me contaba todo lo que pasaba en la escuela. Mamá, me decía un día, ¿por qué papá siempre está enojado conmigo? ¿Qué hice mal? Me partía el corazón escucharlo. Rodolfo no estaba realmente enojado con él, solo estaba preocupado. Pero un niño de 10 años no entiende esas diferencias. Tu papá te quiere mucho, le explicaba. Solo quiere que seas fuerte, que puedas defenderte en la vida. Pero yo no quiero pelear con nadie, me respondía. Yo solo quiero que estemos todos contentos. Esas palabras me quedaron grabadas para siempre. Mi niño, tan inocente, tan lleno de amor, solo quería que fuéramos una familia feliz. Nunca imaginé que años después, ese mismo niño que me decía esas palabras tan hermosas, me miraría con odio y me haría tanto daño. Si tú también creciste sintiéndote diferente, como si no encajaras en lo que los demás esperaban de ti, comenta aquí abajo. Yo también fui un niño incomprendido. Tu historia puede ayudar a otros a sentirse menos solos. Cuando Joaquín entró a la secundaria en 1985, tenía 13 años y era muy diferente a los otros muchachos de su edad. Mientras ellos ya hablaban de novias, de fútbol, de hacer travesuras, él seguía siendo mi niño tímido que prefería quedarse en casa dibujando o ayudándome con los quehaceres. La secundaria federal número 7, donde lo inscribimos, quedaba a 6 cuadras de la casa. Era una escuela grande, con muchos alumnos de diferentes colonias de Guadalajara. Joaquín se perdía entre tanta gente, tanto ruido, tantos muchachos que ya parecían adultos. No me gusta esa escuela, mamá, me confesaba llorando después de la primera semana. Los muchachos se burlan de mí, dicen que soy un bebé porque no me junto con ellos para hacer maldades. Yo trataba de consolarlo, de explicarle que era bueno ser diferente, que no tenía que hacer cosas malas para que lo aceptaran. Esperanza ya estaba en su último año de preparatoria y tenía planes de estudiar contaduría en la Universidad de Guadalajara. Era una muchacha muy inteligente, muy decidida. No te preocupes por Joaquín, mamá, me decía. Ya va a madurar, ya va a encontrar su lugar. Pero yo veía que mi hijo sufría en esa escuela. Llegaba a casa triste, callado, con la ropa sucia porque otros muchachos lo empujaban. ¿Por qué no me defiendo, mamá?, me preguntaba. ¿Por qué no soy como los otros niños? Rodolfo se desesperaba viendo esto. Ese niño necesita que le enseñen a ser hombre, decía cada vez más frustrado. No puede seguir escondiéndose atrás de las faldas de su mamá toda la vida. A veces gritaba cuando veía a Joaquín llorando. Los hombres no lloran. Tienes que aprender a defenderte. Estas discusiones me dolían mucho porque veía que Joaquín se alejaba más de su papá cada día. El niño, que antes corría a abrazarlo cuando llegaba del trabajo, ahora apenas lo saludaba y se iba a su cuarto. Fue en segundo de secundaria, cuando Joaquín tenía 14 años, que conoció a Roberto Camacho,
César Villanueva y Armando Solís. Eran muchachos de tercero, mayores que él, que vivían en colonias más pobres. Roberto era el líder del grupo, un muchacho alto, flaco, con cara de pocos amigos y cicatrices en las manos. Al principio me dio gusto que Joaquín tuviera amigos por fin. «Ya ves, mamá», me decía todo contento. «Ya tengo amigos. Roberto dice que me va a enseñar a ser valiente, a que nadie se meta conmigo». Pero pronto noté que estos amigos no eran buena influencia. Joaquín empezó a llegar tarde a casa, a usar palabras que nunca había usado, a contestarme mal cuando le preguntaba dónde había estado. «No te metas en lo que no te importa», me decía cuando le preguntaba por Roberto y los otros. Era la primera vez que mi hijo me hablaba así, con esa falta de respeto que jamás había mostrado. Rodolfo se dio cuenta inmediatamente del cambio. «Esos muchachos no me dan buena espina», me decía. «He visto a Roberto Camacho por el barrio. Toda la familia tiene mala fama. El papá está en la cárcel, la mamá anda con diferentes hombres». Una tarde, doña Socorro, nuestra vecina de al lado, vino a contarme que había visto a Joaquín y sus amigos fumando marihuana en un terreno baldío cerca de la casa. «Isabel», me dijo, «no quiero meterme donde no me llaman, pero creo que deberías saber lo que anda haciendo tu muchacho». Esa noche esperé a que Joaquín llegara. Cuando entró como a las 10 de la noche, tenía los ojos rojos y olía raro. «¿Dónde andabas?», le pregunté con el corazón en la garganta. «Con mis amigos», me contestó de mala gana, tratando de pasar directo a su cuarto. «Joaquín», le dije, agarrándolo del brazo, «doña Socorro te vio fumando cosas raras». «Es cierto», se zafó de mi mano con violencia. «Esa vieja metiche no tiene nada que hacer más que estar espiando». Nunca lo había visto tan agresivo, tan irrespetuoso. Cuando Rodolfo se enteró, se puso furioso. «Te lo dije», me gritaba. «Te dije que esos muchachos eran mala influencia, pero tú siempre defendiendo al niño, siempre diciendo que era sensible». Esa noche hubo una pelea terrible entre Rodolfo y Joaquín. «Tú no me entiendes», le gritaba Joaquín a su papá. «Nunca me has entendido. Por tu culpa nadie me respeta en la escuela. Todos dicen que soy un cobarde porque mi papá me trata como bebé». «Te trato como bebé porque te comportas como bebé», le respondió Rodolfo. «Un hombre de verdad no anda fumando porquerías con vagos». Desde esa noche, la relación entre padre e hijo se volvió cada vez más tensa. Joaquín llegaba cada vez más tarde, desafiando las reglas de la casa. Cuando Rodolfo le preguntaba dónde había estado, él solo contestaba, «por ahí o con mis amigos», sin dar más explicaciones. Las calificaciones empezaron a bajar terriblemente. De ser un muchacho que, aunque no destacaba, al menos pasaba sus materias, se convirtió en un estudiante que reprobaba casi todo. Los maestros me mandaban llamar constantemente. «Su hijo ya no viene a clases», me decía el profesor Martínez, su maestro de matemáticas. «Cuando viene se queda dormido o molesta a los otros alumnos. Así no va a poder pasar de año». Esperanza, que ya estaba en la universidad, trataba de hablar con su hermano cuando venía a visitarnos los fines de semana. «Joaquín», le decía con cariño, «¿qué te está pasando? Antes eras tan dulce, tan cariñoso. Estos amigos te están cambiando. Tú también te volviste como papá», le contestaba a él. «Antes me defendías, ahora nada más vienes a regañarme». Veía cómo mi familia se estaba desmoronando por culpa de estos cambios en Joaquín. Rodolfo estaba cada vez más estresado. Trabajaba más horas para no tener que estar en casa peleando con su hijo. Esperanza venía menos, porque las visitas siempre terminaban en discusiones. Una noche de diciembre de 1987, cuando Joaquín tenía 15 años, no llegó a dormir. Me quedé despierta toda la noche caminando por la sala, asomándome por la ventana, esperando verlo aparecer por la esquina. Rodolfo también estaba despierto, aunque fingía dormir. «¿Y si le pasó algo?», le susurré a Rodolfo. «¿Y si está herido en algún lado? Si le pasó algo, fue por su culpa», me contestó. Pero yo sabía que él también estaba preocupado. «Ya es casi un hombre, Isabel. Tiene que aceptar las consecuencias de sus decisiones». Joaquín llegó al día siguiente como a las 2 de la tarde, con la ropa sucia, oliendo a alcohol. Cuando le pregunté dónde había estado, me contestó con una frialdad que me heló la sangre. «¿Y a ti qué te importa? No soy tu bebé para que me estés cuidando». Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe. Mi niño, al que había cargado tantas noches cuando tenía pesadillas, al que había consolado cuando los otros niños se burlaban de él, ahora me hablaba como si fuera una extraña. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba perdiendo a mi hijo, de que algo o alguien me lo estaba robando poco a poco, pero nunca imaginé que lo que venía después sería aún peor.
que el niño dulce que había criado con tanto amor se convertiría en mi peor pesadilla. Si tú también has visto a un ser querido cambiar por las malas influencias, comenta. Las malas compañías destruyen familias. A veces contar nuestra experiencia puede servir de advertencia para otros padres. Para 1988, cuando Joaquín tenía 16 años, nuestra casa se había convertido en un campo de batalla. Ya no era el hogar tranquilo donde habíamos sido felices durante tantos años. Cada día traía una nueva discusión, un nuevo problema, una nueva señal de que estábamos perdiendo a nuestro hijo. Joaquín ya no solo llegaba tarde por las noches, ahora había días en que no llegaba en absoluto. Se iba desde temprano con Roberto, César y Armando, y no sabíamos nada de él hasta el día siguiente, o a veces hasta después de 2 días. Esto no puede seguir así, le decía Rodolfo una mañana, mientras desayunábamos en silencio. Ese muchacho nos está volviendo locos a los dos. Ya no duermo pensando en qué estará haciendo, con quién andará. Yo también estaba agotada. Las noches en vela esperándolo, el miedo constante de que le pasara algo, las miradas de los vecinos que ya sabían que teníamos problemas con nuestro hijo, todo eso me estaba consumiendo por dentro. Esperanza terminó su carrera de contaduría ese año y consiguió un buen trabajo en una empresa en la Ciudad de México. Mamá, me dijo cuando vino a despedirse, ya no puedo quedarme aquí viendo cómo se destruye esta familia. Joaquín necesita ayuda profesional, no solo regaños. ¿Cómo vamos a llevarlo con un psicólogo?, le contesté. Tu papá dice que eso es para locos, que lo que necesita el muchacho es mano dura. Pues la mano dura no ha funcionado, me respondió, y tenía razón. Cada vez está peor. La partida de Esperanza fue otro golpe para nuestra familia. Era la única que a veces lograba calmar los ánimos, la que servía de puente entre Joaquín y su papá. Sin ella, las peleas se volvieron más frecuentes y más violentas. Una noche de octubre, Joaquín llegó como a las 3 de la madrugada, completamente borracho. Se tropezó con una silla en la sala e hizo tanto ruido que despertó a Rodolfo. Cuando mi esposo bajó a ver qué pasaba, encontró a nuestro hijo tirado en el suelo, vomitando. «¡Ya estuvo bueno!», gritó Rodolfo, agarrando a Joaquín de la camisa y levantándolo. «Te largas de esta casa ahora mismo. No voy a permitir que traigas estas porquerías a mi hogar. ¡No me toques!», le gritó Joaquín, empujando a su papá con tanta fuerza que Rodolfo casi se cae. «Esta casa también es mía. ¡No puedes correrme!». Fue la primera vez que vi a mi hijo poner las manos encima de su papá. Rodolfo se quedó tan sorprendido que no reaccionó de inmediato. Cuando se dio cuenta de lo que había pasado, su cara se puso roja de la furia. «¡Repite eso!», le gritó apretando los puños. «A ver si eres tan valiente cuando estés sobrio». Yo me metí entre los dos con el corazón saliéndoseme del pecho. «Por favor, ya paren. Son padre e hijo. No pueden pelearse así». Esa noche ninguno de los 3 pudo dormir. Al día siguiente, Joaquín se levantó como si nada hubiera pasado, desayunó en silencio y se fue con sus amigos. Rodolfo y yo nos quedamos sentados a la mesa, sin saber qué decir, sin saber qué hacer. Las cosas empeoraron cuando el director de la secundaria nos mandó llamar para decirnos que Joaquín ya no podía seguir estudiando ahí. «Ha faltado más de 3 meses a clases», nos explicó el profesor Ramírez. «Cuando viene, llega en estado inconveniente, molesta a los otros alumnos, falta al respeto a los maestros». «¿Qué vamos a hacer ahora?», le pregunté a Rodolfo esa noche. «Sin estudios, ¿qué futuro va a tener?». «El futuro que él se está buscando», me contestó mi esposo. Pero yo sabía que por dentro estaba destrozado. Todos los sueños que había tenido para su hijo, todas las esperanzas de que fuera mejor que él, se estaban viniendo abajo. Intentamos inscribir a Joaquín en otra secundaria, una escuela nocturna para muchachos trabajadores. A lo mejor ahí puede empezar de nuevo, pensé. Pero duró menos de un mes. Los maestros nos reportaron los mismos problemas: faltas, mal comportamiento, falta de respeto. Durante esos meses, empecé a notar que de la casa empezaron a desaparecer cosas pequeñas. Primero fue mi anillo de compromiso, que siempre dejaba en la mesita de noche. Después, el reloj de Rodolfo que le habían dado en la fábrica por sus años de servicio. Luego, algunos billetes que guardaba en una cajita en la cocina. «Joaquín se está robando nuestras cosas», le dije a Rodolfo cuando ya no pude negarlo más. «Ese muchacho ya no es nuestro hijo», me contestó, con una tristeza tan profunda que me partió el corazón. «No sé qué hicimos mal, Isabel, pero ese que vive aquí ya no es el niño que criamos». Una tarde, doña Socorro vino a contarme que había visto a Joaquín y sus amigos vendiendo algo en una esquina cerca del mercado. «No quiero ser chismosa», me dijo, «pero creo que están vendiendo drogas». Vi cómo la gente se acercaba, les daba dinero y ellos les daban bolsitas pequeñas. Esa noche, cuando Joaquín llegó a casa,
Lo estaba esperando. ¿Es cierto que estás vendiendo drogas?, le pregunté directamente, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Se me quedó viendo con una sonrisa burlona que nunca le había visto antes. ¿Y qué si es cierto? Al menos estoy ganando dinero, no como mi papá que se mata trabajando por migajas. Joaquín, ¿cómo puedes decir eso de tu papá? Él se ha sacrificado toda la vida por nosotros. ¿Sacrificado? Se rió con una carcajada fría. Se ha sacrificado por ustedes. A mí nunca me ha dado nada más que regaños y golpes. Tu papá te pega porque te portas mal, porque no obedeces, porque soy una decepción para él, me interrumpió. Desde chiquito me ha hecho sentir que no soy suficiente, que no soy el hijo que él quería. Esas palabras me dolieron porque, aunque no quería admitirlo, tenían algo de verdad. Rodolfo siempre había sido muy duro con Joaquín, siempre esperando que fuera diferente de como era. Mijo, le dije, tratando de acercarme a él, tu papá te quiere, solo que no sabe cómo demostrártelo. Los hombres de su generación. ¡No me toques!, me gritó, alejándose de mí como si mi mano fuera veneno. Ya estoy harto de que siempre lo defiendas. Siempre es su culpa de él, nunca tuya. Mi culpa. ¿Qué hice yo? Permitiste que me tratara como basura. Nunca me defendiste cuando me gritaba, cuando me pegaba. Siempre fuiste su cómplice. Esa acusación me pegó como un balde de agua fría. ¿Era cierto? Había sido cómplice del maltrato de Rodolfo hacia nuestro hijo. Había fallado como madre al no protegerlo mejor. Los meses siguientes fueron un infierno. Joaquín ya casi no vivía en la casa. Solo venía a dormir algunas noches. Y cuando estaba, el ambiente se volvía tan tenso que parecía que iba a explotar en cualquier momento. Roberto, César y Armando empezaron a venir a la casa buscándolo. Eran muchachos que me daban mucho miedo, con tatuajes en las manos, con cara de maldad, que me hablaban sin respeto. ¿Está Joaquín?, me preguntaba Roberto, empujando la puerta y entrando sin que yo lo invitara. Tenemos que hablar con él. No está, le contestaba, temblando de miedo, y les pido que no vengan más a mi casa. Esta casa también es de nuestro cuate, me decía César riéndose. El Joaquín nos dijo que podíamos venir cuando quisiéramos. Una noche, Rodolfo los encontró en la sala, fumando y tomando cerveza como si fueran los dueños. «¡Largúense de mi casa!», les gritó, «y no vuelvan a poner un pie aquí». Roberto se levantó lentamente, muy tranquilo, y se le acercó a Rodolfo. «Cálmese, don», le dijo con una sonrisa amenazante. «No queremos problemas. Solo vinimos a ver a nuestro amigo. Joaquín no es amigo de ustedes. Ustedes lo están corrompiendo. Su hijo ya está grandecito para decidir con quién se junta», le contestó Armando. «¿Verdad, Joaquín?». Mi hijo estaba parado en la puerta viendo la escena, y cuando su papá volteó a mirarlo, esperando que lo apoyara, Joaquín solo dijo: «Ellos son mis amigos. Si no te gustan, el problema es tuyo». Esa noche, después de que se fueron, Rodolfo se sentó en su silla y lloró. Fue la primera vez que vi a mi esposo llorar desde que éramos novios. «Ya perdimos a nuestro hijo Isabel», me dijo entre sollozos. «Ese muchacho ya no nos pertenece». En diciembre de 1989, cuando Joaquín cumplió 17 años, ni siquiera celebramos. Él se fue desde temprano con sus amigos y no regresó hasta 3 días después. Ya no le comprábamos regalos, ya no hacíamos fiesta, ya no teníamos nada que celebrar. Esperanza vino para Navidad desde México y se quedó horrorizada al ver el estado de la familia. «¿Qué pasó aquí?», me preguntó cuando vio lo demacrada que estaba, lo envejecido que se veía su papá. «Ustedes están acabados. Tu hermano nos está matando poco a poco», le confesé esa noche, cuando Joaquín no había llegado a cenar. «Ya no sabemos qué hacer con él. Tienen que ponerle un ultimátum», nos aconsejó Esperanza. «O cambia o se va de la casa. No pueden seguir viviendo así». Pero yo no podía imaginarme echando a mi hijo a la calle. Por más mal que se portara, por más dolor que nos causara, seguía siendo mi bebé, el niño que había cargado en mi vientre, que había criado con tanto amor. Lo que no sabía era que lo peor estaba por venir, que el deterioro de nuestra familia apenas había comenzado y que pronto viviría la experiencia más terrible que una madre puede imaginar. Si alguna vez has sentido que estás perdiendo a un hijo por las drogas o las malas influencias, comenta: «También he vivido la pesadilla de ver a un hijo perderse. No estás solo en este dolor». El 23 de abril de 1995 fue el día que dividió mi vida en dos, antes y después. Joaquín ya tenía 23 años y prácticamente no vivía con nosotros. Aparecía de vez en cuando para cambiarse de ropa o para pedir dinero.
siempre con esa actitud desafiante que me partía el corazón. Rodolfo había cumplido 54 años en febrero y yo notaba que cada día se veía más cansado, más envejecido. El trabajo en la fábrica de muebles era pesado, pero sobre todo creo que el dolor de ver a su hijo convertido en lo que se había convertido lo estaba matando por dentro. Ya no puedo más, Isabel, me decía algunas noches, cuando llegaba del trabajo con los hombros caídos y esa mirada triste que me rompía el alma. Trabajé toda mi vida para darles un futuro mejor a nuestros hijos. Y mira cómo terminó todo. Esa mañana del 23 de abril, Rodolfo se levantó como siempre a las 5 de la mañana. Le preparé su café con canela como le gustaba y le hice sus quesadillas para el almuerzo. Estaba más callado que de costumbre, como pensativo. ¿Te sientes bien?, le pregunté mientras se abotonaba la camisa de trabajo. Solo cansado, me contestó, dándome un beso en la frente como había hecho durante 34 años de matrimonio. Hoy va a ser un día largo. Tenemos que terminar una mesa grande para entregar mañana. Fueron las últimas palabras que me dijo. Cuídate mucho, le grité desde la puerta mientras se alejaba caminando hacia la parada del camión. Se volteó para hacerme adiós con la mano, como siempre. A las 2 de la tarde sonó el teléfono. Yo estaba preparando la comida, esperando que Rodolfo llegara como a las 3, como todos los días. El timbre del teléfono me sobresaltó, porque casi nunca sonaba a esa hora. ¿Señora Isabel Vázquez?, preguntó una voz de hombre que no conocía. Sí, soy yo. Habla del Hospital Civil. Su esposo, Rodolfo Morales, sufrió un accidente en su trabajo. Necesitamos que venga inmediatamente. El mundo se me vino encima. Las piernas se me aflojaron tanto que tuve que sentarme en el suelo de la cocina. ¿Está muy grave?, logré preguntar con la voz entrecortada. Venga rápido, señora. No me dijeron que ya había muerto. No me dijeron que una sierra eléctrica se había descompuesto y había lanzado un pedazo de metal que le pegó en el pecho a mi Rodolfo con tanta fuerza que lo mató al instante. Me dejaron venir con esperanzas, pensando que tal vez estaba herido, pero vivo. Doña Guadalupe, mi vecina, me acompañó al hospital. Durante el trayecto en el camión, yo rezaba y rezaba, prometiéndole a Dios que si salvaba a mi esposo, yo haría lo que fuera por recuperar a mi hijo, por salvar a mi familia. En el hospital, un doctor joven con cara de cansancio me llevó a una oficina pequeña. Señora Vázquez, me dijo con voz suave, lamento informarle que su esposo falleció. El impacto fue muy fuerte, no sufrió. ¿Cómo describir lo que se siente cuando te dicen que el amor de tu vida ya no está? Es como si te arrancaran un pedazo del alma, como si el mundo se volviera gris de un momento para otro. Me doblé sobre mí misma, gritando un dolor que salía desde lo más profundo de mi ser. Tuve que reconocer el cuerpo. Mi Rodolfo, que había salido fuerte y sano de la casa esa mañana, ahora estaba pálido e inmóvil en una mesa fría. Le acaricié la cara, todavía tibia, y le prometí entre lágrimas que cuidaría de nuestros hijos, que no dejaría que su muerte fuera en vano. Llamé a Esperanza desde el hospital. Cuando le conté lo que había pasado, se puso a llorar tan fuerte que tuve que ser yo quien la consolara. Vengo inmediatamente, mamá, me dijo. No se quede sola, pero tenía que encontrar a Joaquín para darle la noticia. Nadie sabía dónde estaba. Pregunté en los lugares donde solía juntarse con sus amigos, pero nadie lo había visto. Finalmente, como a las 8 de la noche apareció en la casa. ¿Dónde andabas?, le pregunté, con los ojos hinchados de tanto llorar. Por ahí, me contestó como siempre, pero cuando me vio la cara se quedó serio. ¿Qué pasó? Tu papá murió, hijo. Se quedó callado por un momento muy largo, como si estuviera procesando la información. Esperé que se quebrara, que llorara, que me pidiera que lo abrazara como cuando era niño, pero no pasó nada de eso. ¿Cómo?, preguntó con una voz fría, sin emoción. Un accidente en la fábrica. Una máquina se descompuso. Joaquín asintió lentamente, como si le hubiera dicho que había llovido. Ya sabía que iba a pasar algo así, dijo. Ese hombre se estaba matando trabajando. Era tu papá, le grité desesperada por su falta de dolor. El hombre que trabajó toda su vida para darnos de comer. ¿No sientes nada? Siento alivio, me contestó. Y esas palabras fueron como una puñalada. Ahora ya no va a estar molestando diciéndome que soy una vergüenza. Esa noche, mientras velábamos a Rodolfo en la casa, Joaquín se comportó como si nada hubiera pasado. Recibía las condolencias de los vecinos sin mostrar dolor. Comía tranquilamente mientras yo no podía probar bocado. Incluso se reía con sus amigos que vinieron a acompañarnos. Esperanza llegó al día siguiente desde México, destrozada por la pérdida de su papá. Cuando vio la actitud de Joaquín, se acercó a él y le habló con dureza. ¿Qué te pasa?
¿No tienes sentimientos? Era nuestro papá. Era tu papá, le contestó Joaquín. El mío murió hace mucho tiempo. El funeral fue al día siguiente. Esperanza y yo íbamos abrazadas, llorando, apoyándonos una a la otra. Joaquín caminaba detrás de nosotras sin lágrimas, sin dolor visible, como si fuera a enterrar a un extraño. Después del entierro, cuando volvimos a la casa, Joaquín desapareció con sus amigos. Esa noche, Esperanza y yo nos quedamos solas, recordando a Rodolfo, consolándonos mutuamente. Mamá, me dijo Esperanza, creo que perdimos a Joaquín hace mucho tiempo. Lo que está viviendo en esta casa ya no es mi hermano. Tenía razón, pero yo todavía tenía esperanzas de que la muerte de su papá lo hiciera reflexionar, lo hiciera cambiar. No imaginé que sería exactamente lo contrario, que la muerte de Rodolfo sería la excusa que Joaquín estaba esperando para mostrar su verdadera naturaleza. 3 días después del funeral, cuando Esperanza ya había regresado a México y yo estaba sola en esa casa llena de recuerdos, Joaquín llegó más agresivo que nunca. Ahora sí, ya eres libre, me dijo con una sonrisa cruel. Ya no tienes a tu marido para que te defienda. ¿De qué hablas, hijo? Deja de decirme hijo. Ya estoy harto de tus dramas, de tus lloriqueos. Fue tu culpa que mi papá se muriera. ¿Mi culpa? ¿Cómo va a ser mi culpa? Lo obligaste a trabajar como burro para mantenerte. Si no hubiera estado tan estresado por tu culpa, no habría tenido el accidente. Esas palabras me helaron la sangre. ¿Cómo podía culparme por la muerte de Rodolfo? ¿Cómo podía decir esas cosas terribles justo cuando más necesitaba su apoyo? Esa noche comenzó mi verdadero calvario. Joaquín ya no era solo un hijo rebelde. Se había convertido en algo mucho peor, algo que me aterrorizaba y que pronto me haría vivir el horror más grande que una madre puede experimentar. Si has perdido a tu pareja y has tenido que enfrentar sola el dolor y la hostilidad de un hijo, comenta. También he conocido la soledad después de perder todo. Tu fuerza puede inspirar a otras mujeres que pasan por lo mismo. Lo que voy a contarles ahora es lo más difícil que he tenido que recordar en toda mi vida. Durante 28 años traté de borrarlo de mi memoria, de fingir que nunca había pasado, pero esa herida nunca sanó completamente. Era el 26 de abril de 1995, 3 días después del funeral de Rodolfo. Esperanza ya había regresado a la Ciudad de México esa mañana. Me había rogado que me fuera con ella, que no me quedara sola en esa casa con Joaquín, pero yo le dije que tenía que arreglar los papeles del seguro, vender algunas cosas, que después la alcanzaría. La verdad era que todavía tenía una pequeña esperanza de que mi hijo reaccionara, de que el dolor por la muerte de su papá lo hiciera volver a ser el niño dulce que había sido. Qué ingenua fui, qué ciega estuve ante las señales de peligro. Esa mañana me levanté temprano, como siempre había hecho durante 34 años de matrimonio, pero ahora no tenía que preparar el café de Rodolfo, no tenía que alistarle su lonchera, no tenía a nadie que me despidiera con un beso antes de salir a trabajar. La casa se sentía vacía, muerta, llena de fantasmas de momentos felices. Joaquín había llegado muy tarde la noche anterior, borracho y agresivo. Se había ido a su cuarto dando portazos, gritando cosas que no pude entender. Esa mañana no lo había visto salir, así que pensé que estaba durmiendo. Decidí ir al panteón a llevarle flores a Rodolfo. Compré unas margaritas blancas, sus favoritas, y me quedé ahí sentada junto a su tumba durante varias horas, hablándole como si pudiera escucharme. ¿Qué voy a hacer con Joaquín?, le pregunté a la lápida fría. ¿Cómo voy a sacarlo adelante sin ti? Ayúdame, mi amor. No sé cómo hacer esto sola. Cuando regresé a la casa, como a las 4 de la tarde, encontré a Joaquín en la sala con Roberto, César y Armando. Estaban tomando cerveza y fumando como si fuera su casa. ¿Qué hacen aquí?, les pregunté, tratando de mantener la voz firme a pesar del miedo que me daban esos muchachos. Acompañando a nuestro cuate en su dolor, se burló Roberto. ¿Verdad, Joaquín? Mi hijo me miró con una expresión que nunca le había visto antes. No era tristeza, no era dolor, era odio puro, fría maldad que me heló la sangre. Ya es hora de que tengas lo que te merece, me dijo, levantándose lentamente de la silla. ¿De qué hablas, hijo? No me digas hijo, gritó acercándose a mí con los puños cerrados. Tú mataste a mi papá, lo obligaste a trabajar hasta la muerte, todo por tu culpa. Joaquín, por favor, estás muy lastimado por la muerte de tu papá, pero no pude terminar la frase. El primer golpe me llegó en la cara con tanta fuerza que caí al suelo. El sabor de la sangre llenó mi boca
y por un momento no entendí qué estaba pasando. «¡Levántate!», me gritó, agarrándome del cabello para jalarme. «Toda la vida has sido una sanguijuela, chupándole la sangre a mi papá, obligándolo a mantenerte como si fueras una reina». Los amigos de Joaquín se reían, disfrutando el espectáculo. Nadie me ayudó, nadie trató de detenerlo. Al contrario, lo animaban. «Dale su merecido», gritaba César, «que aprenda lo que es sufrir». Joaquín me arrastró hasta el baño pequeño que estaba al final del pasillo. Ahí me empujó contra la pared con tanta violencia que me golpeé la cabeza contra los azulejos. Vi estrellitas por un momento. «Toda mi vida me hiciste sentir que no valía nada», me decía mientras me pegaba en el estómago, en las costillas, en donde podía, siempre defendiendo a mi papá, siempre diciéndome que él tenía razón. «Joaquín, por favor, soy tu mamá», logré suplicar entre los golpes. «Te llevé en mi vientre, te crié con amor». «Amor». Se rió con una carcajada horrible. ¿Eso era amor? ¿Dejar que mi papá me humillara, que me tratara como basura? Fue entonces cuando empezó lo peor, lo que ni en mis peores pesadillas había imaginado que pudiera pasar. Mi propio hijo, la criatura que había salido de mi vientre, comenzó a tocarme de maneras que están prohibidas por Dios y por la naturaleza. «Vamos a ver si eres tan especial como creías», me decía mientras me rasgaba la ropa. «Vamos a ver si vales algo». Traté de gritar, de pedir ayuda, pero me tapó la boca con tanta fuerza que casi no podía respirar. Los otros muchachos hacían guardia en la puerta, asegurándose de que nadie entrara, de que nadie me salvara. Lo que pasó después no puedo ponerlo en palabras. No debería poner en palabras algo tan horrible, tan antinatural. Solo puedo decir que mi hijo destruyó no solo mi cuerpo ese día, sino mi alma, mi fe en la humanidad, mi creencia de que la familia es un lugar seguro. Cuando terminó, cuando finalmente me soltó, yo estaba tirada en el suelo del baño, sangrando, rota en todos los sentidos posibles. Él se arregló la ropa como si nada hubiera pasado. «Ahora ya sabes cuál es tu lugar», me dijo, mirándome con desprecio. «Ya no eres la reina de esta casa, ahora mandamos nosotros». Se fue con sus amigos, me dejó ahí tirada como basura. Oí cómo cerraron la puerta de la casa, cómo se alejaron riendo por la calle. No sé cuánto tiempo me quedé ahí en el suelo de ese baño. Podría haber sido 1 hora o toda la noche. El tiempo se había vuelto algo sin sentido. Solo sé que cuando finalmente pude moverme, mi cuerpo entero dolía. Mi alma estaba destrozada. Logré levantarme. Me bañé con agua tan caliente que casi me quemó la piel, tratando de lavarme la suciedad, la vergüenza, el horror. Pero hay cosas que no se pueden lavar, heridas que nunca sanan. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la cama que había compartido con Rodolfo durante tantos años, abrazando su almohada, preguntándome cómo había sido posible que el bebé que había amado tanto, que había cuidado cuando estaba enfermo, que había consolado cuando tenía pesadillas, pudiera hacerme algo tan terrible. Al día siguiente, Joaquín regresó como si nada hubiera pasado. Me vio en la cocina, con la cara hinchada de los golpes, con los moretones en los brazos, y solo sonrió. «Buenos días, mamacita», me dijo con una voz que me heló la sangre. «¿Cómo amaneciste?». Fue entonces cuando entendí que tenía que huir, que si me quedaba en esa casa, si seguía viviendo con ese monstruo que había tomado el lugar de mi hijo, él me iba a matar. Tal vez no físicamente, pero sí emocional y espiritualmente. Esa misma tarde, mientras Joaquín estaba en la calle, empaqué una maleta pequeña con lo más indispensable. Dejé una carta sobre la mesa de la cocina, donde le decía que ya no podía vivir con él después de lo que había hecho, que se quedara con la casa, pero que no siguiera esperando dinero de mí. Salí de esa casa que había sido mi hogar durante tantos años, llevando solo una maleta y un corazón destrozado. No volteé atrás. No podía. Si lo hacía, creo que me habría quedado paralizada para siempre. Si alguna vez has vivido violencia en tu propia casa, por parte de alguien que se supone debía protegerte, comenta. También he conocido la traición más profunda. A veces hablar es el primer paso para sanar. Salí de mi casa en Guadalajara con una maleta pequeña y el corazón hecho pedazos. Era 27 de abril de 1995 y a mis 53 años tenía que empezar una vida completamente nueva, lejos del monstruo en el que se había convertido mi hijo. Caminé hasta la central de autobuses como una sonámbula. Cada paso me dolía, no solo por los golpes que tenía en todo el cuerpo, sino por el peso de lo que había vivido. La gente me veía raro en la calle, con la cara hinchada y los moretones en los brazos,
pero nadie preguntaba nada. En México aprendemos desde chicos a no meternos en problemas ajenos. ¿A dónde la llevo, señora?, me preguntó el hombre de la taquilla cuando llegué a comprar mi boleto. A la Ciudad de México, le contesté sin pensarlo mucho. Era donde estaba Esperanza, mi única familia que me quedaba, la única persona en el mundo que todavía me amaba. El viaje de Guadalajara a México duró casi 8 horas. Me senté hasta atrás del autobús, tratando de hacerme invisible. Durante todo el camino no pude dejar de pensar en lo que había pasado, en cómo mi vida había cambiado tan drásticamente en solo 4 días. Hacía una semana, mi mayor preocupación era que Rodolfo trabajaba muy duro. Tenía un esposo que me amaba, una hija que me visitaba y un hijo que, aunque tenía problemas, seguía siendo mi hijo. Ahora Rodolfo estaba muerto, Esperanza estaba lejos y mi hijo, se había convertido en mi peor pesadilla. Cuando llegué a la terminal de autobuses del norte en México, ya era de noche. Busqué un teléfono público para llamar a Esperanza. Mi hija trabajaba en una empresa de contabilidad y vivía en un departamento pequeño en la colonia Roma Norte. «¿Mamá?», contestó sorprendida. «¿Qué hace hablando tan tarde? ¿Pasó algo?» «Hija», le dije y mi voz se quebró inmediatamente. ¿Puedo quedarme contigo unos días?» «Claro, mamá. ¿Pero qué pasó? ¿Está bien? Te explico cuando llegue. Estoy en la terminal del norte». Esperanza vino por mí inmediatamente. Cuando me vio bajar del taxi con mi maleta pequeña y la cara golpeada, se quedó paralizada. «Dios mío, mamá, ¿quién la golpeó? ¿Fue un asalto?». No le contesté ahí en la calle. Esperé hasta llegar a su departamento, hasta estar segura de que nadie nos podía escuchar. Entonces, sentadas en su sillita pequeña, le conté todo lo que Joaquín me había hecho, todo el horror que había vivido. Mi hija lloró conmigo esa noche. Lloró de rabia, de dolor, de impotencia. «Tenemos que denunciarlo», me decía una y otra vez. «Lo que hizo es un crimen terrible. Tiene que pagar». «No puedo», le respondía. «Es mi hijo, Esperanza. Es tu hermano. No puedo meter a la cárcel al hijo que llevé en mi vientre». «Ese no es mi hermano», me gritó. «Mi hermano murió hace mucho tiempo. Ese que está en Guadalajara es un monstruo». Tenía razón, pero el corazón de una madre no entiende de razones. Por más terrible que hubiera sido lo que Joaquín me hizo, una parte de mí todavía recordaba al niño pequeño que había sido, al bebé que había cuidado con tanto amor. Los primeros días en casa de Esperanza fueron muy difíciles. Dormía en el sofá de la sala, pero casi no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, revivía esos momentos terribles en el baño de mi casa. Despertaba gritando, empapada en sudor, temblando de miedo. «Mamá, necesita ayuda profesional», me insistía Esperanza. «Lo que le pasó es muy grave. Necesita hablar con alguien que sepa cómo ayudarla». Pero en 1995, en México, ir al psicólogo todavía era algo mal visto. La gente pensaba que era para locos, para gente rica con problemas inventados. Yo venía de una generación donde los problemas se guardaban en casa, donde no se hablaba de ciertas cosas. Esperanza me consiguió trabajo en una pequeña empresa de limpieza. No era gran cosa, pero me daba para pagar mi parte de los gastos y no ser una carga para mi hija. Trabajaba limpiando oficinas en las noches, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Me gustaba ese horario, porque durante el día podía estar sola en el departamento, sin tener que fingir que estaba bien, sin tener que explicarle a nadie por qué me sobresaltaba cuando alguien abría una puerta de golpe, por qué no podía estar en espacios cerrados pequeños. 2 meses después de mi llegada a México, Esperanza se enteró por una vecina de Guadalajara que Joaquín había abandonado la casa. Al parecer, cuando vio que yo no regresaba, que había dejado de mandar dinero para el alquiler, se fue con sus amigos y dejó que desahuciaran la propiedad. Mejor, pensé cuando me contó, que se vaya lejos, que no sepa dónde estoy. Pero las noticias de Joaquín no terminaron ahí. Esperanza se enteró por otros conocidos de Guadalajara que mi hijo se había metido en problemas más graves. Robos, venta de drogas, peleas. Estaba siguiendo el camino que todos habíamos temido. Una parte de mí se sintió culpable. ¿Había sido mi huida lo que lo empujó definitivamente al abismo? ¿O ya estaba perdido desde antes y lo que me hizo fue solo una muestra de lo que realmente era? En diciembre de 1995, 8 meses después de la muerte de Rodolfo y 7 meses después de mi huida, Esperanza conoció a Patricio en su trabajo. Era un contador como ella, un hombre bueno, trabajador, que la trataba con el respeto y el cariño que mi hija se merecía. Al principio me dio miedo que Esperanza se enamorara. Pensaba que si se casaba, yo me quedaría completamente sola, sin nadie en el mundo. Pero cuando conocí a Patricio, vi en sus ojos la misma bondad que había visto en los de Rodolfo cuando era joven. «No se preocupe, doña Isabel»,
me dijo la primera vez que cenó con nosotras. Esperanza me ha contado todo lo que han pasado. Usted siempre va a tener un lugar en nuestra familia. En 1997, Esperanza y Patricio se casaron en una ceremonia pequeña, pero hermosa, en la iglesia de la colonia Roma. Yo ayudé a organizar todo. Me emocioné viendo a mi hija tan feliz con su vestido blanco sencillo. Era como si por fin hubiera algo bueno en nuestras vidas después de tanto dolor. Se mudaron a un departamento más grande en la colonia Doctores y me invitaron a vivir con ellos. Era un lugar modesto pero cómodo, con 2 recámaras y una salita donde podía sentarme a coser por las tardes. Conseguí trabajo en una casa de familia rica en Las Lomas. Doña Carmen Elizondo era una señora mayor, viuda, que necesitaba a alguien que le ayudara con la limpieza y la cocina. Era un trabajo de lunes a viernes, con buen sueldo y trato respetuoso. Usted cocina igualito que mi mamá, me decía doña Carmen después de probar mis chiles rellenos. Hace mucho que no comía algo tan sabroso. Lentamente, muy lentamente, fui construyendo una nueva vida. No era la vida que había soñado cuando era joven, pero era una vida digna, tranquila, lejos de los horrores que había vivido. En 1999 nació mi primera nieta, Paloma. Cuando Esperanza me puso a esa bebé en los brazos por primera vez, sentí que mi corazón se llenaba de luz después de tantos años de oscuridad. Era como si Dios me estuviera dando una segunda oportunidad de ser madre, de amar sin miedo. Se parece a usted cuando era joven, doña Isabel, me decía Patricio, viendo cómo yo cargaba a Paloma. Tiene la misma mirada dulce. Cuidar a Paloma me sanó de maneras que no sabía que necesitaba sanar. Con ella podía ser la abuela amorosa, protectora, que había soñado ser. Podía cantarle las mismas canciones que le había cantado a Esperanza y a Joaquín cuando eran pequeños, pero ahora sin el miedo de que alguien me lastimara. En el año 2000 llegó mi segundo nieto, Santiago, 2 años después de Paloma, otro angelito que llenó nuestras vidas de alegría. Patricio era un papá maravilloso, paciente y cariñoso, muy diferente de como Rodolfo había sido con nuestros hijos. Los niños necesitan amor, no golpes, me decía cuando veía cómo trataba a sus hijos con tanta ternura. Mi papá también era muy duro conmigo, pero yo quiero ser diferente. Durante todos esos años, traté de no pensar en Joaquín. Era como si hubiera muerto el mismo día que murió su papá. A veces en mis pesadillas, lo veía aparecer en la puerta de la casa, buscándome para hacerme daño otra vez, pero eran solo pesadillas. En 2005, 10 años después de mi huida, recibí noticias de él por última vez. Una prima lejana que vivía en Guadalajara le contó a Esperanza que Joaquín estaba en la cárcel. Había asaltado una tienda y había herido al dueño con un cuchillo. ¿Quiere que averigüemos más?, me preguntó Esperanza esa noche después de contarme. No, le contesté inmediatamente. Para mí, Joaquín murió hace 10 años. El que está en la cárcel es un extraño. Esperanza entendió. Nunca más volvimos a hablar de él. Era un capítulo cerrado de nuestras vidas, una herida que habíamos decidido cubrir para poder seguir adelante. Los años en México fueron de sanación lenta pero constante. Aprendí a dormir sin pesadillas, a estar en espacios pequeños sin sentir pánico, a confiar otra vez en la bondad de algunas personas. Doña Carmen se convirtió en una segunda familia para mí y cuando murió en 2008 me dejó un pequeño ahorro en su testamento. Para Isabel, decía la carta que me leyó el notario, quien me cuidó como si fuera su propia madre durante 10 años. Con ese dinero Esperanza, Patricio y yo pudimos comprar un departamento pequeño pero nuestro en la colonia Narvarte. Por primera vez en muchos años tenía un hogar que realmente me pertenecía, donde nadie podía lastimarme. En 2010, 15 años después de haber huido de Guadalajara, me di cuenta de que había logrado algo que pensé imposible. Había vuelto a ser feliz. No la felicidad completa e inocente de mi juventud, sino una felicidad madura, construida sobre cicatrices, pero real. Mis nietos Paloma y Santiago me llenaban de orgullo. Paloma era muy inteligente, le encantaba leer, quería ser doctora. Santiago era más travieso, le gustaba el fútbol y dibujar, igual que su tío Joaquín cuando era pequeño. A veces, viendo a Santiago dibujar, recordaba al niño dulce que había sido Joaquín antes de que la vida lo torciera, pero ya no me dolía tanto recordar. El tiempo había puesto las cosas en su lugar. Si has tenido que huir de tu propia casa para salvarte, si has tenido que empezar de cero después de los 50, comenta, también he renacido después del dolor. Nunca es tarde para construir una vida nueva. En 2015, cuando ya tenía 73 años y llevaba exactamente 20 años viviendo en la Ciudad de México, pasó algo que no esperaba. Era un martes
martes cualquiera de marzo. Estaba cuidando a mis nietos después de la escuela, mientras Esperanza y Patricio trabajaban, cuando llegó el cartero con una carta certificada. ¿Isabel Remedios Vázquez Torres?, me preguntó leyendo el sobre amarillo. Sí, soy yo, le contesté extrañada. Hacía años que no recibía correspondencia formal. El sobre tenía el sello de una penitenciaría en Jalisco. Mi corazón se aceleró inmediatamente. Solo había una persona en una cárcel de Jalisco que pudiera escribirme: Joaquín. Paloma y Santiago estaban viendo caricaturas en la televisión, así que me fui a mi cuarto y cerré la puerta. Me senté en la cama con las manos temblando, mirando ese sobre que había viajado desde mi pasado para romper la paz que había construido durante tantos años. La letra en el sobre era de Joaquín, pero más madura, más cuidada que la que recordaba. Adentro había 3 hojas escritas a mano, con una caligrafía que se veía trabajada, como si hubiera tardado mucho en escribir cada palabra. «Mamá», empezaba la carta, y con esa sola palabra mi corazón se hizo pedazos. Sé que no merezco que lea esta carta. Sé que después de lo que le hice, no tengo derecho ni a pronunciar la palabra mamá, pero estoy enfermo. Me quedan pocos meses de vida y necesito decirle estas cosas antes de irme. Tuve que parar de leer por un momento. ¿Enfermo? ¿Pocos meses de vida? A pesar de todo el dolor que me había causado, a pesar de todo lo que había sufrido por su culpa, seguía siendo mi hijo, y la noticia de que estaba muriendo me partió el alma. He tenido mucho tiempo para pensar en estos 20 años de cárcel, continuaba la carta. Tiempo para recordar al niño que fui antes de convertirme en el monstruo que la lastimó. No busco justificar lo que hice. No hay justificación para lo que le hice ese día después del funeral de mi papá. Las lágrimas empezaron a caer sobre el papel mientras seguía leyendo. Estaba lleno de ira, de resentimiento, de drogas que me volvían loco, pero nada de eso justifica que haya puesto mis manos encima de la mujer que me dio la vida, que me cuidó cuando era pequeño, que me amó incluso cuando ya no merecía amor. Mamá, yo la culpé por la muerte de mi papá, pero la verdad es que la culpaba por todo lo que estaba mal en mi vida. Era más fácil echarle la culpa a usted que aceptar que yo había elegido el camino equivocado. Recordé todas esas noches terribles cuando Joaquín llegaba borracho, todas las veces que nos gritaba que éramos nosotros los culpables de sus problemas. Ahora, 20 años después, finalmente entendía que había sido su decisión. Mi papá no era perfecto, seguía la carta. Era duro conmigo, esperaba cosas que yo no podía darle, pero usted siempre trató de protegerme, de entenderme, y yo le pagué con la peor traición que un hijo puede hacerle a su madre. He estado en terapia aquí en la cárcel durante los últimos 5 años. El psicólogo me ayudó a entender que lo que le hice no fue solo violencia física, fue el asesinato de todo lo sagrado entre una madre y un hijo. Tuve que parar otra vez. Mis manos temblaban tanto que no podía sostener el papel. En 20 años había tratado de no pensar en los detalles de ese día terrible, pero ahora todas las imágenes regresaban con claridad dolorosa. Sé que esta carta puede abrirle heridas que ya habían sanado, continuaba Joaquín, pero necesitaba decirle que durante todos estos años he cargado con la culpa de lo que hice. No hay un solo día que no piense en ese momento, que no me odie por haberla lastimado así. No le pido perdón porque sé que no lo merezco. Lo que le hice es imperdonable. Solo quería que supiera que el niño que usted crió con tanto amor siguió vivo en algún rincón de mi alma, y ese niño llora todos los días por haber perdido a su mamá. La última parte de la carta era la más difícil de leer. Me voy a morir pronto, mamá. Tengo cáncer en el hígado por todos los años de drogas y alcohol. Los doctores dicen que me quedan como 3 meses. No quiero que venga a verme. No quiero que me recuerde como el hombre destruido en que me convertí. Si puede, recuérdeme como el niño que dibujaba familias felices, el que le decía que la amaba antes de dormir. Cuide a mi hermana Esperanza. Dígale que lamento no haber sido el hermano que se merecía. Y si algún día tiene nietos, abácelos por mí también, por el tío que nunca pudieron conocer, su hijo que la ama y que cargará con su vergüenza hasta el último día, Joaquín. Cuando terminé de leer, estaba empapada en lágrimas. 20 años de rabia, de dolor, de pesadillas, de tratar de olvidar, y ahora esta carta que me devolvía a mi hijo perdido justo cuando estaba a punto de perderlo para siempre. Esa noche, cuando Esperanza llegó del trabajo, le enseñé la carta. Mi hija la leyó en silencio, llorando también. «¿Qué va a hacer, mamá?», me preguntó cuando terminó. «No lo sé», le contesté honestamente. Parte de mí quiere ir a verlo, a despedirme de él, pero otra parte todavía tiene miedo. Es su decisión, me dijo Esperanza abrazándome. Cualquier cosa que decida, yo la voy a apoyar.
Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en el niño pequeño que había sido Joaquín, en sus dibujos de familias felices, en cómo me abrazaba cuando tenía pesadillas. Ese niño había seguido vivo todo este tiempo debajo del monstruo en que se había convertido. 3 semanas después, recibí una llamada del capellán de la prisión. Joaquín había muerto durante la noche, dormido, sin dolor. Sus últimas palabras habían sido para pedirle al capellán que me dijera que me amaba. Nunca fui a verlo antes de que muriera. No pude. El miedo era más fuerte que el amor, pero sí le pedí al capellán que pusiera una flor blanca en su tumba de mi parte. Una flor por el niño que había sido, no por el hombre que se convirtió. Esa noche, después de colgar el teléfono, saqué todas las fotos viejas que tenía guardadas en una caja. Encontré una de Joaquín cuando tenía 5 años, sonriendo, sin dientes de adelante, abrazando un perrito de peluche. Descansa en paz, mi niño, le dije a la foto. Por fin estás libre del demonio que te habitaba. Si alguna vez has tenido que enfrentar el arrepentimiento tardío de alguien que te lastimó profundamente, comenta, también he conocido el perdón más difícil. A veces el perdón es más para nuestra paz que para quien nos hirió. Después de la muerte de Joaquín en 2015, algo cambió dentro de mí. No fue que de repente me sintiera mejor o que todo el dolor desapareciera. Fue más bien como si una puerta que había estado cerrada durante 20 años finalmente pudiera abrirse. La puerta del perdón, no solo hacia él, sino hacia mí misma. Durante años me había culpado por no haber sabido criar mejor a mi hijo, por no haber visto las señales, por haber huido en lugar de luchar por salvarlo. Pero con su muerte, entendí que algunos destinos no se pueden cambiar, que algunas personas están destinadas a perderse, sin importar cuánto amor reciban. Mis nietos Paloma y Santiago ya eran adolescentes para entonces. Paloma tenía 16 años y era una jovencita hermosa e inteligente que quería estudiar medicina. Santiago tenía 14 y seguía siendo mi nieto consentido, travieso, pero de buen corazón. Nunca les conté la historia completa de lo que había pasado con su tío. Solo sabían que había muerto en la cárcel, que había tomado malas decisiones en la vida. Era suficiente. No necesitaban cargar con el peso de conocer toda la verdad. En 2016, Esperanza me convenció de ir con una psicóloga. Mamá, ya pasaron más de 20 años. Ya es tiempo de que hable con alguien profesional sobre todo lo que vivió. Al principio me resistí. En mi generación, ir al psicólogo seguía siendo un tabú, pero finalmente acepté. Más para darle gusto a mi hija que porque creyera que me iba a servir. La doctora Patricia Medina era una mujer de mi edad, comprensiva y paciente. En su consultorio pequeño pero acogedor en la Colonia Condesa, por primera vez en mi vida pude hablar libremente de todo lo que había vivido. Isabel me dijo después de varias sesiones: usted es una sobreviviente. Lo que vivió es lo que llamamos violencia doméstica extrema. No es su culpa. Nunca fue su culpa. Escuchar esas palabras de una profesional me liberó de una culpa que había cargado durante décadas. No había sido mi culpa que Joaquín se volviera adicto. No había sido mi culpa que se juntara con malos amigos. Y definitivamente no había sido mi culpa lo que me hizo ese día terrible. Las sesiones con la doctora Medina me ayudaron a procesar no solo el trauma de la violación, sino también la culpa de madre, el dolor de la pérdida y la confusión de amar y odiar a la misma persona al mismo tiempo. Es normal que sintiera amor y miedo hacia su hijo al mismo tiempo, me explicaba. El amor de madre no se borra, pero eso no significa que tenía que aguantar el abuso. En 2018, cuando cumplí 76 años, decidí hacer algo que nunca había hecho: celebrar mi cumpleaños a lo grande. Esperanza, Patricio y mis nietos organizaron una fiesta en el departamento. Invitaron a las amigas que había hecho en el trabajo, a doña Consuelo y doña Rosa, mis vecinas de toda la vida. Abuela, cuéntenos de cuando era joven, me pidió Paloma mientras partíamos el pastel, de cuando conoció al abuelo Rodolfo. Y por primera vez en años, pude hablar de Rodolfo sin llorar. Conté de cómo nos conocimos en la feria del pueblo, de nuestros primeros años de casados, de lo felices que habíamos sido. Pude recordar los momentos buenos sin que los malos los opacaran. Santiago, que ya tenía 17 años, me sorprendió con un regalo muy especial: un álbum de fotos que había hecho con todas las fotografías viejas que tenía guardadas. Fotos de Rodolfo y mío cuando éramos jóvenes, de Esperanza y Joaquín cuando eran pequeños, de nuestros primeros años como familia, para que no se olvide de los momentos felices, abuela, me dijo al dármelo. Esa noche, hojeando el álbum, me di cuenta de que habíamos sido felices durante muchos años. La tragedia había durado relativamente poco tiempo,
comparado con todo el amor que habíamos compartido como familia. No podía permitir que esos años terribles borraran las décadas de felicidad. En 2019, Paloma se graduó de la preparatoria con honores. La vi caminar por el escenario para recibir su diploma y sentí el mismo orgullo que había sentido cuando Esperanza se tituló de contadora. Mi nieta iba a ser doctora, iba a ayudar a la gente, iba a tener la vida que Joaquín nunca pudo tener. Santiago también estaba encontrando su camino. Había empezado a tocar la guitarra y escribir canciones. Tenía talento, sensibilidad artística, pero también los pies en la tierra. Era todo lo que había soñado que fuera Joaquín, pero sin la ira, sin la rebeldía destructiva. Abuela, me dijo Santiago un día, me gusta escribir canciones sobre familias, sobre el amor que supera todo. ¿Le parece si compongo una para usted? Cuando me cantó la canción que había escrito, lloré de alegría. Era una canción sobre una abuela que había sido muy fuerte, que había protegido a su familia contra todas las adversidades. No sabía los detalles de mi historia, pero había captado la esencia, que a pesar de todo, el amor había ganado. En 2020, cuando llegó la pandemia, nos quedamos todos juntos en el departamento durante meses. Al principio pensé que iba a ser difícil estar encerrada tanto tiempo, que los recuerdos malos iban a regresar, pero fue todo lo contrario. Esos meses en cuarentena fueron de los más felices de mi vida. Cocinaba para toda la familia, ayudaba a Paloma con sus estudios de medicina por internet, escuchaba a Santiago tocar guitarra en las tardes. Era como volver a ser la madre y abuela que siempre había querido ser. Mamá, me dijo Esperanza una noche, mientras lavábamos los platos juntas. ¿Sabe qué? Creo que usted por fin encontró la paz. Tenía razón. Después de tantos años de dolor, de pesadillas, de culpa, finalmente había encontrado la paz. No era la paz de quien nunca ha sufrido, sino la paz de quien ha sufrido mucho y ha aprendido a sanar. En 2021, cumplí 79 años rodeada de amor. Paloma ya estaba en su tercer año de medicina. Santiago había formado un grupo musical con sus amigos de la preparatoria. Esperanza y Patricio seguían siendo la pareja sólida y amorosa que siempre habían sido. Esa noche, acostada en mi cama, pensé en todo el camino que había recorrido desde aquella Isabel de 53 años que había huido de Guadalajara con una maleta y el corazón roto. Había logrado reconstruir no solo mi vida, sino mi capacidad de amar, de confiar, de ser feliz. No había sido fácil. Había tomado décadas, pero había sido posible. Y eso era lo importante, que había sido posible volver a ser feliz después del peor dolor imaginable. Si has logrado reconstruir tu vida después de una tragedia, si has encontrado la paz después del dolor más profundo, comenta, también he renacido de mis cenizas. Tu historia puede dar esperanza a quien más la necesita. Aquí estoy, a mis 81 años, contándoles esta historia que guardé como secreto durante casi 3 décadas. Sentada en mi sillón favorito, en este departamento de la colonia Narvarte, donde he vivido los años más tranquilos de mi vida, rodeada de las fotos de mis nietos y los recuerdos de una vida que, a pesar de todo, valió la pena vivir. Cuando empecé a contarles mi historia, les dije que no era una historia bonita, que no tenía el final feliz de los cuentos de hadas. Y es cierto, mi hijo murió en la cárcel, mi esposo murió demasiado joven, y yo viví el horror más grande que una madre puede experimentar. Pero también es una historia de supervivencia, de resistencia, de la capacidad increíble que tenemos los seres humanos para sanar y seguir adelante. Hoy, mientras escribo estas últimas palabras, Paloma está terminando sus prácticas en el Hospital General. Se va a especializar en pediatría porque quiere cuidar niños, quiere proteger a los más vulnerables. Santiago acaba de cumplir 22 años y su grupo musical ya toca en pequeños eventos. Sus canciones hablan de amor, de familia, de segundas oportunidades. Esperanza y Patricio siguen juntos después de 24 años de matrimonio. Han sido mi ejemplo de que el amor verdadero sí existe, de que es posible construir una relación basada en el respeto y la ternura. Patricio nunca me ha hecho sentir como una carga, siempre me ha tratado como a su propia madre. A veces, en las noches tranquilas pienso en Rodolfo. Han pasado 28 años desde su muerte, pero su recuerdo sigue vivo en mí. No el recuerdo amargo de nuestros últimos años cuando estábamos tan preocupados por Joaquín, sino el recuerdo dulce del hombre bueno que fue, del padre amoroso que siempre quiso lo mejor para sus hijos. También pienso en Joaquín, pero ya no con dolor. Pienso en él como el niño que fue antes de que la vida lo torciera, antes de que las drogas y las malas influencias lo convirtieran en alguien que no era.
ese niño que dibujaba familias felices, que me decía que me amaba antes de dormir, ese niño sí lo perdono completamente. He aprendido muchas cosas en estos 81 años de vida. He aprendido que el amor de una madre tiene límites cuando se trata de su propia supervivencia. He aprendido que huir no siempre es cobardía, a veces es la única forma de salvarse. He aprendido que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para sanar, para encontrar la felicidad otra vez. Pero sobre todo, he aprendido que las heridas más profundas pueden cicatrizar si les damos tiempo y cuidado. No desaparecen completamente. Siempre queda una marca, pero dejan de doler constantemente. Se vuelven parte de nuestra historia, parte de lo que nos hizo fuertes. A las mujeres que me escuchan y que tal vez están viviendo situaciones de violencia en sus casas, quiero decirles esto: no están solas, no es su culpa. Y sí hay salida, aunque en este momento no la puedan ver. Busquen ayuda, hablen con alguien de confianza, no se queden calladas. La violencia no mejora con el tiempo, solo empeora. A las madres que tienen hijos con problemas de adicciones o que han tomado malos caminos, quiero decirles que no es su culpa. Ustedes pueden dar todo el amor del mundo, pero no pueden controlar las decisiones que sus hijos toman cuando crecen. A veces, por más que duela, hay que dejarlos ir para poder salvarse una misma. A todas las mujeres que han tenido que empezar de nuevo después de los 50, después de los 60, quiero decirles que sí se puede. Yo lo hice a los 53 años. Sin dinero, sin más familia que mi hija, con el corazón destrozado. Y logré construir una vida nueva, diferente, pero llena de momentos hermosos. La vida me enseñó que somos más fuertes de lo que creemos, que podemos sobrevivir a cosas que pensábamos imposibles, que el dolor no es permanente, aunque a veces parezca que va a durar para siempre, que siempre, siempre hay una oportunidad de comenzar otra vez. Mis nietos me han dado una segunda oportunidad de ser la madre que siempre quise ser. Con ellos puedo dar todo el amor que no pude darle a Joaquín en sus últimos años. Con ellos puedo crear nuevos recuerdos felices que equilibren los recuerdos dolorosos del pasado. No sé cuántos años me quedan de vida. A los 81 uno ya no hace planes a muy largo plazo, pero sé que quiero vivir cada día que me quedé rodeada de este amor que tanto me costó encontrar, protegiendo esta paz que tanto me costó construir. Si algo quiero que recuerden de mi historia es esto: no importa lo oscuro que se vea el túnel, siempre hay una luz al final. No importa qué tan destruidas se sientan, siempre pueden reconstruirse. No importa qué tan imposible parezca la felicidad, siempre puede regresar. Yo fui una mujer golpeada, violada por su propio hijo, abandonada, que tuvo que huir de su casa a los 53 años. Y hoy soy una abuela feliz, rodeada de amor que ha encontrado la paz. Si yo pude, ustedes también pueden. A todas las que han llegado hasta el final de mi historia, les agradezco de corazón que me hayan acompañado en este viaje tan doloroso, pero también tan sanador. Espero que mis palabras les sirvan de algo, que les den fuerza cuando la necesiten, que les recuerden que nunca están completamente solas. Si mi historia tocó tu corazón, si algo de lo que conté te hizo sentir menos sola en tu propio dolor, te pido que comentes esta frase: yo también merezco vivir sin miedo. Tu comentario puede tocar el corazón de otra mujer que aún no se atreve a hablar. Tu historia, como la mía, también merece ser contada. Y si esta historia te tocó, te invito a comentar, suscribirte al canal y compartir este video con quien lo necesite, porque nadie debería cargar sola con un silencio tan pesado. Este contenido es una obra original, basada en una historia real. Gracias por escuchar a esta vieja, que ya aprendió que contar la verdad, por dolorosa que sea, es siempre el primer paso hacia la libertad.